señores, estamos de vuelta con Matinal y con esa imagen Domingo del Pilar, y con les habla personal honrado. Vamos a recibir a los doctores Cándido Simón Polanco y Reinaldo Paredes, quienes son abogados del mayor general Rafael Peña Antonio, involucrado en el caso Tucano, y que precisamente en el día de hoy se van a conocer las medidas de coerción. Bienvenido. Buenos días y bienvenido. Buenos días. Un placer tenerle por acá. Gracias. A mí me gustaría que nos precisaran de entrada un dato que se ha estado manejando a través de la prensa escrita en algunos casos y a través de los diferentes medios de comunicación. ¿Su defendido es militar activo o está en retiro? Correcto, es militar activo. Ok. Exactamente, hay certificaciones. Los dos son militares activos, tanto el coronel que está involucrado como el general. En el caso del informe que publica la prensa en que menciona... No solo son militares activos, sino que además de eso, la Asociación de Abogados Militares Activos y Pensionados está activa precisamente en el proceso y ha ofrecido su colaboración. El informe que rinde, que aparentemente sale desde la Procuraduría General de la República, que mencionan al general y mencionan a los otros involucrados, ¿llega desde Brasil o llega desde Estados Unidos? Mire, discúlpeme, Reinaldo, no quiero dejar pasar el tema del militar activo, porque la Procuraduría, el Ministerio Público, ha vendido la especie hacia afuera de que ellos desobedecieron un citatorio. Lo que pasa es que las normas internas de los militares, lo dice la ley, lo dicen los reglamentos internos, cuando un militar activo lo citan de donde fuere para fines judiciales, tiene la obligación de concurrir ante sus superiores, y en este caso el superior inmediato es el ministro de las Fuerzas Armadas, para o pedirle permiso o que éste le tramite la vía por la cual debe ser citado. Y eso fue lo que ellos hicieron, los dos. Entonces le mandaron una comunicación el mismo día que lo citaron a Laura Guerrero, que es la directora del PEPCA, informándole o solicitándole que por favor le citaran por la vía correspondiente. Ellos no son abogados, son militares y se deben a las normas internas. Eso lo precisamos porque ese es un elemento que han explotado hacia afuera, de que ellos desobedecieron un citatorio. No, ellos lo que hicieron fue canalizar por las vías que disciplinariamente están obligados a hacerlo. ¿Pero por qué entonces son detenidos? A ellos se les citó precisamente para conversar, así mismo dice la citación, sobre el caso de los Tucanes y el banco que hizo el financiamiento. Sin embargo, cuando yo personalmente llevé a ambas cartas, muy especialmente la del general, dice, no hay problema. Le explicamos lo que hay. Dice, no hay ningún tipo de problema. Pero ¿qué resulta? Que 1 o 2 horas más tarde le llaman del ministerio y le dicen, miren, tienen que presentarse por allá. Pues automáticamente salimos para allá. Cuando llegamos allá, una rueda de prensa, que está preso. O sea, que no era para conversar con ellos, sino con los periodistas. ¿Qué infieren ustedes? Pero ¿quién suministra la información con el que ellos están siendo investigados? ¿La confiesa alguien involucrado en Brasil que los involucra a ellos, o la Procuraduría? La Fiscalía, por lo menos en el requerimiento judicial que han hecho, no informan más de que esto es producto de una colaboración judicial internacional entre la Procuraduría General de Brasil y de la República Dominicana. Es bueno que se sepa que la Fiscalía, o el Ministerio Público, no la Fiscalía, tiene un discurso para la prensa y otro discurso para los jueces. Porque, por ejemplo, con el tema, en ese mismo sentido, con el tema citatorio, con el tema de la colaboración judicial internacional, que eso se origina en Brasil. Y allá es que tienen su investigación. Incluso hay algunos documentos que lo han proporcionado en brasileiro, ni siquiera en español, porque la Constitución prohíbe eso. Y otro componente importante, que es el tema de que están manejando un discurso hacia la prensa, hacia la opinión pública, o hacia la opinión publicada, yo lo prefiero, y ustedes saben de qué se trata, y otro discurso hacia sede judicial, discúlpeme, porque, por ejemplo, hacia la opinión pública han metido a especie de que se trata de 3.5 millones de dólares, y en el aporte que hacen solo presentan evidencia de una transferencia entre una compañía brasileira y una compañía dominicana de la que estos militares no son miembros por $100,000. Y las transferencias
entre compañías internacionales son naturales. Y si tú vas a corromper a alguien, tú no lo haces por transferencia, porque eso deja huellas, eso deja trazas. Ni lo haces por cheque, ni se deja recibo. Eso lo digo porque son de los temas que vamos a discutir hoy allá y por eso quisimos venir a hacer la aclaración, porque el Ministerio Público ha echado el pleito, fundamentalmente en los medios de comunicación. Lo cita para conversar y cuando llega ya una declaración de prensa, lo cita para conversar y lo dejan arrestado. Así no se va. Independientemente de las fallas que pudieran haber habido en el procedimiento que se ha utilizado para citarlos, para apresarlos, para detenerlos, el lugar en donde está detenido, que tengo entendido que ustedes también han hecho oposición, porque al ser militar activo debería estar en las Fuerzas Armadas. Independientemente de todo esto. Y con el coronel anda dando paseos por diferentes sitios. ¿Qué dice su defendido? ¿Qué dice el mayor general Peña Antonio respecto a las acusaciones que se le hacen de haber recibido sobornos, de haber gestionado pagar en el Congreso para que se pudiera aprobar el proyecto? ¿Y qué dice él respecto a en ese mismo expediente se señala una serie de bienes que supuestamente él no tiene, no tenía los recursos para haberlos adquirido? Yo le puedo abordar con precisión. Fíjate, él dice que es completamente inocente, como debe declararse, naturalmente, y como le entiende que es. Fíjate, esta decisión que se toma por el asunto de la compra no es una decisión propiamente de él. Hay un consejo que se reúne y hace la sugerencia luego de haber analizado todas las propuestas de América Latina y Estados Unidos y vieron que la más viable era la de los tucanos, por muchísimas razones. Entonces, ¿qué resulta? Que una vez aprobado por la comisión que aprueba esto, se hace la sugerencia a un poder superior, puede ser la secretaría, el otro, la que debe ser correctamente, y de ahí se tramita al Senado. El Senado es quien da la aprobación pura y simple y se ordena la compra. ¿Por qué? Porque el ministerio de ese momento que manejaba el señor Peña Antonio no maneja recursos de ninguna índole. Pura y simplemente por ser los técnicos son los que dan las sugerencias del avión que más conviene. Ahora, o sea, él niega haber recibido soborno. Mire, y los bienes que él dispone, que dicen que no tiene justificación, unos 8 bienes que citan, compra de apartamentos y ese tipo de cosas. Aquí tenemos los certificados de título. Y hay certificados de título, señores, que son desde el 94. Entonces, ¿dónde están esos bienes? El 90% de esos bienes están en la provincia, cosas que fueron compradas baratas. Se alega de unos bienes que están en Samaná, es en La Galera. ¿Sabe cuántos? Son 5 tareas. Entonces, estamos hablando de cosas insignificantes para una persona que ha ocupado los puntos, los cargos más importantes del escalafón militar. Cuando sabemos que un coronel, un teniente, un sargento, usted lo pone en un cargo simple y se hace rico. Ahora, un detalle, miren. Independientemente que quiero, perdóname, otra cosa que quiero destacar es que el general Peña Antonio ha sido piloto de empresarios durante mucho tiempo en su tipo de negocio, que eso es permitido por la ley. O sea, él tiene sueldos extra, él hace negocio extra, petraba dinero, hacía negocio, vendía una casa, compraba la otra. O sea, ese ha sido su problema. Si se suman sus bienes a cómo él lo compró, otra cosa. La mayoría de esos bloques, concreto, varillas, se la daban a empresarios. Algunos de ellos le mandaban patanas porque tenían fábrica de cemento. Otros les regalaban varillas. Sí, porque mire, usted no puede valorar los bienes al precio a lo que valen hoy, sino a lo que costaban cuando fueron adquiridos. Por ejemplo, esos aviones hoy cuestan un promedio de 20 millones de dólares y fueron comprados creo que a 8 punto algo. O sea, tú no puedes entonces valorar a 11, sí, algo así, pero hoy cuestan aproximadamente 20 millones de dólares. Comprar un avión de esos en la condición que se compraron los de aquí, porque no fue el cajón simplemente, pues ese avión usted lo puede comprar para pasear por el Gran Cañón. Y eso no incluye los asperos adicionales que tienen un costo adicional al costo del avión. Pero se dice que había una oferta de Estados Unidos a un menor costo, 25 millones de dólares por 10 aviones en vez de 8. Sí, mire lo que él nos explicó en ese punto, que ese es un tema interesante, porque en esto todo hace aflorar que lo que hay es un problema de competencia empresarial.
los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, sus embajadores, que tienen esa misión, los embajadores, cosa que no siempre hacen los nuestros, de impulsar la inversión de sus empresarios, generar y facilitar negociaciones con los otros gobiernos, es una función del embajador, no es criticable. Ahora, en el tema de la especie nos explicó lo siguiente, es que los aviones, primero, los aviones que ofreció la empresa de los Estados Unidos no estaban construidos aún, ofertaron como una especie de apartamento modelo cuando tú tienes una torre en proceso de construcción. Entonces te habilitan un apartamento y ese lo venden como referente para el que quiera adquirir los demás. Que en este caso había un avión piloto que era un proyecto. Entonces lo que le estaban vendiendo, lo que nos explicó al Estado Dominicano, era el proyecto de los aviones que costaba un tiempo de 5 años aproximadamente, a tal extremo que, por ejemplo, esa empresa que vendió los aviones a la República Dominicana tiene una filial en Estados Unidos que ensambla allí. Y nos contaba alguien que los Estados Unidos, a esa misma empresa de Brasil que ensambla en Estados Unidos, le habría comprado, según nos dijo esta información por confirmar, recientemente 100 aviones de esos. Lo que significa entonces que la empresa Boeing, por ejemplo, que tengo entendido que fue una de las que de Estados Unidos hizo una oferta en proyecto, se pondría bravita porque su gobierno, en vez de comprarle a la empresa nacional, le compró a la empresa brasileña, que fue la misma que nos vendió a nosotros los aviones Tucanos. Hay un tema de competencia, en el fondo de eso, lo que es un tema de competencia, en que aparentemente la oferta que hizo esta empresa no es la misma. Un apartamento, como referente de modelos, un apartamento en construcción no vale lo mismo que un apartamento construido. En el caso de la empresa de Brasil, lo que nos dicen es eso. Y el otro componente importante, Percio, es que según las especificaciones técnicas, los aviones que ofertaban los Estados Unidos no eran adecuados para este tipo de operación, porque tú compras el producto en función de la necesidad. Y esto es para perseguir a los aviones de baja escala que tienen una capacidad de maniobra en círculo menor y el costo incluso de combustible es menor, el consumo. Y los aviones que estarían ofreciendo los Estados Unidos tienen una velocidad muy alta con relación a estos. Entonces, cuando los narcotraficantes traen las mercancías, que advierten que un avión de esos los está persiguiendo, se ponen a dar vueltas en círculo y los otros no pueden dar esa vuelta en el mismo perímetro, sino muy largo, y consumen mucho combustible y tienen que irse a aterrizar entonces cuando tiran la droga. O sea, ahora, hay una razón técnica por la cual les explican ellos que fue que adquirieron. Hay un tema aquí que tiene que ver específicamente con el caso que ustedes defienden. Se supone que si estas informaciones están viniendo de Brasil, se supone que son confesiones que hacen los involucrados en Brasil de las operaciones que hacían en República Dominicana, y posiblemente están identificando los nombres de las personas que supuestamente están involucradas. ¿Qué tan complicado es para la defensa de... Fíjese que tú dices supuestamente, alegadamente. Tengo que decir supuesto, efectivamente, porque hasta que no se sometan las pruebas tengo que considerarlas. Es que eso es lo que ha sucedido, es que están especulando en la imputación porque ni siquiera presentaron a alguien que haya confesado, un testigo, que haya confesado estas cosas. Sí, pero por eso le preguntaba de dónde han salido las informaciones que sustentan la acusación. O vienen de Brasil o lo está aportando Estados Unidos, porque Estados Unidos también ha estado como empresas que postulan en las bolsas de valores, están sometidos también a las leyes norteamericanas. Entonces, de algunos sitios sale la información. Es decir, o la da la Fiscalía, o la Fiscalía la recoge en alguien acusado que dice, bueno, mi contacto eran fulano, fulano y fulano, y nosotros dimos este dinero. Se supone que si lo dieron, alguna prueba han de levantar, o transferencia, o entrega de dinero, o entrega de fondos. Fíjate, si tú puedes ver el expediente, ellos no hay prueba con relación a eso. Son pura y simple teoría plasmada, que no sabemos de dónde la sacan, plasmada en la querella. Y eso es lo que se ha hecho, difundir. No hay nada a ciencia cierta. Y precisamente por eso, como no tienen nada a ciencia cierta, quieren dar un golpe de impacto y detienen al general. Y lo hacen a través de los medios de comunicación. ¿Y a qué atribuyen ustedes el que se haga en este momento, justo cuando faltan pocos días para un cambio una toma de posesión Nos de un llamó nuevo poderosamente la atención y entendemos, no entiendo, porque realmente esto lo que está haciendo es empañando la toma de posesión que es mañana. O sea,
la actitud de la Procuraduría, vamos a decir, puede ser política, puede ser personal, no sé qué interpretación y qué lectura le vamos a dar a esto, pero no le comprendemos. ¿Empañando o poniendo una alfombra roja? Podría ser, ¿Y dependiendo cómo tú lo veas. qué lectura le podemos dar a las declaraciones, a las únicas que ha ofrecido su defendido, el general Peña Antonio, cuando dijo que lo único que aspiraba era un trato igualitario? ¿Está él siendo discriminado? ¿A qué se refería él cuando habló de esto? Mira, él se siente... Que fue en presencia de ustedes. Sí, él se siente precisamente en desventaja porque no le están dando un trato realmente igualitario. ¿Cuántas personas se dice que están involucrados en esto? ¿Y cuántos estamentos están involucrados en esto? ¿Y cuántos están sometidos a la justicia? No solo eso, sino que fíjese, recientemente el Ministerio Público hizo lo que manda la ley. En el caso del exdirector de INAPA, hizo lo que dice la Constitución, lo que manda la ley, que cuando usted tiene una investigación, usted puede, con una persona que no va para ninguna parte, usted puede y debe, y lo dice su ley orgánica inclusive, procesar en libertad a las personas. En el caso del exdirector de INAPA, eso es lo que hicieron y no es incorrecto, eso es lo correcto. Someterlo, incluso presentar una acusación, y usted no tiene que interrogar a nadie, no es necesario interrogarlo porque usted declara si quiere. Lo de interrogarlo es una oportunidad para que usted esclarezca lo que tenga que esclarecer. Ahora, ¿por qué someten en unos casos en libertad y en este caso no? Ha dicho el Ministerio Público que hay peligro de fuga en el caso de los dos detenidos. ¿Por qué el peligro? ¿Por qué piloto? ¿Y puede podemos darle la sonrisa. Pero por Dios. Un hombre que incluso le ha dicho... ¿Qué ha pasado con los empresarios que se mencionan involucrados? ¿Están en el país? ¿Están detenidos? Ellos están en el país. Incluso esas personas, miren, este es el dato que yo manejo, que no sé si Irene lo sabe. Esas personas, los dos empresarios, de que no somos abogados, por lo que no vamos a entrar en contenido de su imputación. Esas personas sí sé que le hicieron un allanamiento, sería como el jueves de la semana pasada. A uno de ellos. Sí, a uno de ellos. Bueno, al papá, a la empresa, papá. a la empresa, porque ellos son lo que... Padre e hijo. Trata de un tema de padre e hijo, esencialmente. Le hicieron un allanamiento y le dijeron que lo citarían si era necesario el jueves. Después lo llaman por teléfono y le dicen que tienen que comparecer el sábado. Y entonces ellos hicieron contacto con el Ministerio Público y dijeron, no, pues déjenme tranquilo, vengan el martes. Óigame bien, ellos están dispuestos a ir el sábado. Le dicen, no, pues vengan el martes, no hay problema. El martes entonces lo esperan con una rueda de prensa, una orden de arresto. Así no se vale. ¿Qué esperan ustedes hoy a las 5 de la tarde que se produzca en el tribunal, que ocurra en el tribunal? Honestamente, yo pienso que si se pondera adecuadamente este proceso, no había lugar a aplicar ninguna medida de coerción, porque no hacía sentido que los arrestaran, porque no hay ningún peligro de fuga. Y una orden de prisión no es para satisfacer el morbo público, ni los propósitos de un ministerio público mostrar eficiencia. La eficiencia se muestra si tú presentas una acusación adecuada, oportunamente y consigues sentencia. En el caso, no quiero dejar pasar de soslayo, Reinaldo, que en el caso de los militares, atención país, atención. En el caso de los militares, a diferencia de la ley de policía que aprobaron recientemente, la ley anterior de los militares y la ley vigente permite que ellos realicen hasta labores empresariales, los militares. Lo dice la ley expresamente. Esto lo digo porque podrían cuestionar el hecho de que el general tenga supuestamente bienes cuantiosos, pero él es empresario, tiene incluso... ¿Cuáles son las opciones que tendría el juez, el tribunal que va a conocer la medida de coerción hoy? ¿Dejarlo en libertad? ¿Darle una coerción de 3 meses, 1 año, fin, 6 prisión en su casa. O mandarlo a su casa. O prisión domiciliaria. ¿Pudiera esa una opción también? Esa es una de las opciones antes de concluir, quiero decirle que él como general, para salir del país, requiere el permiso del ministerio. Señores, miren puntualmente, de manera puntual. El código dice, manda a que cuando usted no tenga una explicación en la ley, cierre el libro y habla la razón. Se llama lógica, máxima experiencia. Pero ¿a quién se le puede ocurrir que un militar se meta al Senado a comprar senadores? Por Dios. Gracias. Muchísimas gracias. Buena suerte. Gracias. Agradecemos la participación. Despedimos a... Adelante, dele. Hágalo usted. Agradecemos la participación de los doctores Cándido Simón Polanco y Reinaldo Paredes.
abogados del mayor general Rafael Peña Antonio, quien está involucrado en el caso de la compra de los aviones Super Tucano y el pago de supuestos sobornos o el cobro de supuestos sobornos. Vamos a una pausa y en breve estaremos conversando con el licenciado Alfredo Pacheco, diputado y miembro del Partido Revolucionario Moderno. Volvemos ahora.